Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la reacción de la colaboración de Lisa y Rosalía, que además sus nombres casi riman. Así que vamos a escuchar esta colaboración que ya estoy leyendo, que mucha gente opina que es la colaboración del año. ¿Será verdad? Vamos a comprobarlo. Lisa y Rosalía cantan New Woman. 3, 2, 1, play. Vale, ya no son solo los móviles antiguos, que por cierto yo creo que tenía ese móvil, también la imagen tiene como un toque retro, o sea, quieren dar ese toque retro tanto con los móviles antiguos como con la imagen. Uh, pues la canción no tiene nada de retro, nada. Pero espera, qué gracia me ha hecho para intentar rimar y meter el nombre de Rosalía, que dice, es una brand new día, es un nuevo día, y así con el día han conseguido rimar la Lisa y Rosalía. Me parto. Vale, aunque la imagen sea con ese toque retro antiguo y también los móviles, ahora me fijo si también la ropa y la estética tiene ese toque 2000ero, ya que los móviles eran pues de esa época, de los años 2000, vamos, de mi época. Pero de momento la música para nada me lleva a la música de los años 2000, o sea, me parece bastante moderna porque es una música pop, pero electrónica bastante fresca y bastante moderna. Voy a continuar. ¿Rosalía? Uh, sí que es cierto que tiene la producción un poco de sonido retro, pero porque te llevas a sonido retro, pero no diría tanto retro de los 2000, porque me parece muy moderna la producción. Vale, estoy flipando porque creo que la que primero estaba cantando era Rosalía, que estaba cantando con su fraseo, y después ha venido Lisa, y creo que Lisa estaba haciendo un falsete y suena muy bonito. Entonces al final Lisa yo la conozco por ser la rapera de Blackpink y algunas canciones suyas, y es cierto que la conozco más rapeando que cantando. Entonces ahora está haciendo un fraseo, yo he descubierto un falsete que tiene que no sabía que tenía, que es muy bonito, tiene una voz muy preciosa. Entonces, de momento las dos están cantando de una forma muy suave y susurrada con ese fraseo, y la música me lleva a ese sonido retro, un poco como un pop más indie, más retro, como por ejemplo era el sonido de Icona Pop, porque al final hay mucho sintetizador, hay mucho retoque, digamos sería más un pop synth pop o un hyper pop, más por ese estilo de momento está yendo la producción y no un pop más puro, como si era en los años 2000, que era un pop electrónico más dense. Yo aquí lo veo más con esa mezcla como hyperpop. Al final el hyperpop es el pop experimental que surgió más o menos por los años 2010. Por ejemplo, una gran exponente de ese género era Charlie XCX, diciéndolo en español, Charlie XCX. Pues yo creo que la canción de momento va más por ese estilo. Seguimos. Es que la voz es preciosa, es delicada, pequeña, que de hecho sus notas de cabeza parecen un poco con falsete, también están retocadas. Oye, esto es un ritmazo. Vale, es que primero el pedazo de presupuesto que tiene el videoclip, como todos sus presupuestos, el dinero que hay detrás de esta cantante por todos los estilismos, las distintas localizaciones, los efectos que tiene el propio videoclip, pero la canción es un pop electrónico con sonidos experimentales porque tiene mucho toque retro, mucho sintetizador, mucha mezcla, entonces le da un toque fresco al pop electrónico actual porque es muy experimental, entonces no es comparable con el pop electrónico que se está haciendo ahora. Y en cuanto a su voz, es una voz delicada, pequeña, con ese efecto, entonces queda muy refrescante porque normalmente el pop electrónico, depende de la cantante, suelen ser canciones cañeras, y si puede ser intentan las cantantes sacar más voz o cantar más agresivas o dar más notas altas, y esto es muy soft, es muy suave, muy susurrado de momento, muy relajante. Entonces, como la voz es relajada, para que no aburra, lo han complementado con un beat rápido que te atrapa, y además con esa fusión de sonidos que lo hace
muy interesante y muy rítmica la canción. Entonces, la mezcla es muy refrescante porque es una voz tranquila con un ritmo que te atrapa. Está muy guay. Es que es muy rítmica, pegadiza y radiable. Muy pegadiza. Incluso te diría con un toque, como ella es rapera, un toque de urbano también tiene. Que entra Rosalía. Y hay un cambio de ritmo total. Vale. Vale, espera, corto un poco a Rosalía porque ha habido un cambio de ritmo total. Entra Rosalía con su personalidad. ¿Qué quiero decir esto? Cualquier persona que esté escuchando esta canción por primera vez en la radio, es decir, que no esté viendo el videoclip, en este momento del corte, en el momento que entra Rosalía, sabe que es Rosalía porque está cantando con su fraseo característico. Está siguiendo un poco la forma de cantar que estaba teniendo Lisa, o Lisa ha querido cantar con este fraseo porque iba a ser una colaboración con Rosalía, eso no lo sabemos, pero sigue esa línea, pero en este caso vuelve la canción a cambiar, a experimentar, es un cambio de ritmo total de ese pop experimental tan fresco que teníamos y realmente no sé a dónde va a ir, pero lo positivo es que cualquiera, aunque no esté viendo el vídeo, reconoce la voz de Rosalía. Ahora a ver a dónde nos lleva porque hay un cambio de ritmo. Es que ahora esto sí que es rap total. Ahora es el estilo de Lisa. Solo sé servir. Vale, ahora melodía, melismas característicos de Rosalía. Vale, tengo que decir que la parte de Rosalía no la he entendido muy bien, porque Rosalía ha hecho más rap que Lisa, y mira que Lisa es rapera, Lisa ha hecho más un fraseo y ha cantado más, pero han cambiado la música completamente. Es que, ¿ves cómo esta canción es pop experimental? Esto no es pop al uso. Pero después se ha ido a un pop más melódico, sacando un poco de vocals, haciendo unos melismas bastante bonitos y muy característicos de Rosalía, porque Rosalía tiene mucha agilidad en la voz, lo que significa que por esa agilidad tiene esa facilidad de hacer tantos melismas o giros vocales y se le dan muy bien. Pero ha sido un cambio totalmente distinto, es decir, de ese pop tan fresco que era veraniego porque era muy rítmico, a un cambio experimental que no sé, a primera reacción me choca un poco, luego a lo mejor con varias escuchas este corte lo llevas mejor y te prepara a lo que viene después, no lo sé. Porque de momento el rap sí que lo puedo entender porque de fondo tenía como una música, digamos, más agresiva y que se nota que intentaba llamar la atención, pero luego el cambio a balada, más melódico, es precioso porque la voz de Rosalía es preciosa, pero como que ese corte tú lo interpretas como, ¿por qué? Están intentando decir algo, ¿sabes? Como parece un poco como copia y pega que lo han metido ahí porque no pega con el sonido que estaba llevando la canción. Por eso vamos a seguir a ver si ahora hay otro cambio más, porque al final es música experimental. Seguimos. ¿Ves? Esto todo el mundo después del rap va a decir, wow, ¿qué es esto? Y la voz es preciosa. Vale, seguimos por donde iba. Rosalía tiene una voz muy suave y perfecta para el pop. Más tranquilo, más medio tiempo. Buenas armonías y me ha gustado mucho este cambio. Vale, ahora mola Rosalía, mucho. Un segundo, qué bien se han complementado las voces y cómo han empastado las voces haciendo estas armonías. Me ha gustado mucho la transición del videoclip de una vestida de blanco y la otra de negro y cómo se fusionaban. Y ahora Rosalía mola mucho porque Rosalía tiene mucho flow, entonces su fraseo queda espectacular con este sonido experimental. Al final, Rosalía, lo siento, para mí es la diosa de la música experimental después de todo el disco de Motomami, cómo fusionó ahí la música, flipas. Entonces, queda perfecta, queda perfecta. No he entendido muy bien el rap balada que hemos tenido antes, pero ahora con el sonido que tiene la canción, queda brutalísimas ambas voces juntas. Seguimos. ¿Ves? El fraseo de Rosalía queda espectacular. Le da mucha personalidad a la canción.
Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me parece un hit y un temazo, ¿eh? Bien, bien, bien. Un poco de rap de Lisa. Está acabando, pero me gusta porque al final la canción, probablemente a lo mejor si vemos el tempo, no es un medio tiempo, pero por la forma de cantar tan suave, parece que es un medio tiempo, aunque seguramente sea más rápida. Lo repito, lo he dicho antes, pero ahora que está terminando lo confirmo porque ahora que ya entra Rosalía y han cantado las dos a la vez, que las dos canten en fraseo y tan delicado, se complementa muy bien con este sonido más rápido y más fresco. Entonces queda un sonido que no estamos tan acostumbrados a escuchar actualmente, porque actualmente la música que más escuchamos es o la electrónica o el dance más puro, o la música latina en todas sus variaciones, etcétera. Entonces, esta mezcla la separa del resto de canciones pop electrónicas, pop dance o puramente pop que han salido en este 2024. Entonces, creo que pueden marcar una tendencia porque al final en el 2010 la tendencia era la cantante pop rara y luego entraba la rapera, hacía su rap y ya está. Y aquí es cantar un poco de rap, cantar un poco de rap, es decir, dos cantantes que a la vez rapean y cantan y de una forma suave y no agresivo como normalmente suele ser el rap. Entonces, por eso me parece diferente y me parece fresco y que puede llamar mucho la atención. A mí me suena a hit. No sé, creo que es una canción que puede arrasar sinceramente. Es parte de Rosalía, la primera, la de rap y la balada, me ha dejado desconcertado, pero siento que el resto de la canción, el comienzo, en general la canción es muy fresca y es un sonido diferente que va a destacar por encima del resto de canciones que llevamos en este 2024. Al ser experimental, nunca sabes cómo puede reaccionar un poco el público, pero también es muy comercial. Yo creo que puede o debería funcionar, porque me suena a hit y completamente distinta. Debería ser una de las canciones de este año. Menudo fin de semana que ha salido la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, que en mi opinión es la mejor canción de este año, va a arrasar los Grammys. Y ahora escucho esta, que sinceramente creo que es una canción que puede marcar tendencia en los sonidos de las artistas pop que vayan a venir. Bien, ya he escuchado la canción varias veces y esta es mi opinión final. Me parece un hit y que si es apoyada por las radios, playlists, etcétera, debería ser un éxito porque me parece que es una canción que tiene un sonido fresco que se diferencia de las demás, además de ser muy pegadiza y muy bien producida. ¿Qué cosas no he dicho durante la reacción que me he dado cuenta ahora que la he escuchado varias veces? Primero, confirmo que para mí la canción me parece que más bien es pop experimental, que tiene también un rollo urbano, sobre todo por la parte de hip hop, que Lisa hace unos falsetes muy difíciles y muy arriesgados en la canción y que el estribillo es muy rápido. Creo que he acabado en la reacción diciendo, bueno, la canción es un medio tiempo, no es tan rápida. No, no, sí que es tan rápida, no es un medio tiempo, es un tempo. De hecho, el estribillo es muy rápido, tan rápido que es un estribillo difícil de cantar porque tiene muy pocos momentos para respirar y me da a mí que las actuaciones en directo Lisa va a ir con mucho backing vocal detrás para poder cantarla porque hay mucho riesgo de ahogarse en el estribillo de esta canción. En cuanto a Rosalía, la parte rap de Rosalía, la primera a mí personalmente no me gusta, pero sí que es una parte que desconcierta y que dices, ¿y esto qué es? Entonces sirve para llamar más la atención y para desconcertarte más. La parte balada que viene a continuación sí me gusta, me parece preciosa y me parece que es una forma de destacar la canción y luego continuar con el sonido. Luego, la parte que canta Rosalía en inglés, siguiendo el sonido de la canción, me parece espectacular, que la canción le va como anillo al dedo a Rosalía, que es un sonido que le va perfecto a su voz. Y la parte, el fraseo que hace Rosalía en español queda espectacular y le da un rollazo tremendo a la canción. Entonces, salvo el rap que hace Rosalía, el resto me parece espectacular y sinceramente me parece un temazo y ojalá que sea un hit. Y creo o tengo la sensación que van a salir muchas canciones así de este estilo, de este pop electrónico experimental cantado de una forma más susurrada y mezclando el rap como han hecho Rosalía y Lisa. Esta es mi primera impresión de New Woman de Rosalía y
Lisa, decidme en comentarios qué sensación os dejó la primera escucha de esta canción y después de varias escuchas, si os gusta, si os parece un temazo, etcétera. Decídmelo en comentarios y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.